Como estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Ingeniería, impartiendo la unidad 1 de esfuerzos directos en el Laboratorio de Mecánica de Materiales 1, con el asesor Juan Armando Márquez Enríquez, un servidor al lado de mis compañeros Miguel Hernández, Jared Capuchino y Jimena Rubí Alcalá, daremos presentación al siguiente proyecto. Este proyecto se enfoca en el estudio de mecánica de materiales estructural y el accidente que ocurrió en la línea 12 del sistema colectivo del Metro de la Ciudad de México en mayo del 2021. Esta carencia provocó la pérdida de la integridad estructural de la sección afectada. Los factores contribuyeron a esta falta de funcionalidad, que incluyen pernos con soldaduras deficientes, ausencia de pernos y colocación incorrecta de los mismos. Además, tanto la viga de concreto como la viga de acero experimentaron cargas para las cuales no se estaban diseñadas, exacerbando la situación. Sometida a un riguroso análisis para determinar su validez y contribuir a una comprensión más precisa de los eventos que llevaron al accidente ocurrido, haciendo así una perspectiva más clara del accidente. A manera de justificación a nuestro proyecto, argumentamos que se enfoca en uno de los accidentes más mediáticos en los últimos años, que ha sido ampliamente comentado por diversos sectores de la sociedad, no solamente en la Ciudad de México, que fueron directamente afectados sus ciudadanos, sino a nivel nacional. El accidente, en mayo del 2021, cobró con la vida de al menos 26 personas, que lo convierte en un suceso lamentable, tanto para familias, millones de usuarios del transporte colectivo que merecen una explicación adecuada y técnica, alejada de instantes políticos de las causas de este terrible accidente. Además del costo de vidas, se causó una grave afectación en el daño estructural, el gasto económico y la ya ahora aglomeración de personas debido a un método de transporte menos. Y entre todas las razones del por cual justificamos este proyecto, es el que se ha causado bastante controversia entre la sociedad sobre cuál fue la verdadera razón de la falla de la línea 12, puesto que hay distintos argumentos. Por mencionar alguno, el de el ingeniero Carlos Slim, que es el representante del grupo Carso, encargado de la construcción de la obra, quien argumenta que la falla se sufrió debido a la falta de mantenimiento y no por una falla en su estructura, como otros argumentan. Esto pone a la población en una controversia en contra de los argumentos dichos por el dictamen de expertos, puesto que ahora se busca analizar la teoría señalada en el citado dictamen para entender con claridad cuál fue la falla crucial del sistema, para así determinar puntos de mejora, proponer diferentes soluciones e intentar acabar con controversia. Bueno, antes de empezar, primero vamos a recordar qué fue lo que pasó el 3 de mayo de 2021 en el metro de la Ciudad de México. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, una sección del puente elevado, construido por la empresa ICA en colaboración con Alstom Mexicana y Grupo Carso, colapsó entre las columnas 12 y 13. La sección colapsada se ubicaba aproximadamente a 200 metros de la plataforma de la estación Olivos. La tragedia ocurrió cuando los vagones 6 y 7 de un tren que viajaba de la estación San Lorenzo Tezonco hasta la estación Olivos coincidieron en la sección derrumbada del puente de concreto, dejando así a un total de 26 personas fallecidas y 106 personas lesionadas. El puente de concreto y acero falló aproximadamente en la mitad del tramo, cerca del lugar donde una pequeña viga diagonal de la tercera vía se unía a la viga principal en dirección norte, causando que ésta se fracturara en dos secciones. Tras el incidente, la sección oeste se quedó tendida en el suelo,
mientras que la sección este permaneció apoyada parcialmente con un extremo en la parte superior de la columna de soporte 12 y el otro extremo se quedó en contacto con el suelo. Según el INEGI, alrededor de 99.7 millones de personas utilizan el metro de la Ciudad de México en un mes. Esto es una cifra impresionante. Es inaceptable que se presenten este tipo de fallas poniendo en riesgo y amenazando la vida de los usuarios. Por esta razón, nuestro objetivo principal es llevar a cabo el análisis del dictamen técnico del incidente ocurrido en la línea 12, específicamente en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco. Buscamos determinar si el análisis de causa raíz elaborado por la consultoría DNB es coherente, verificar y demostrar la hipótesis que asegura que se trató de una falla estructural asociada a la deficiencia en el proceso constructivo. Además, nuestro objetivo incluye determinar el esfuerzo máximo que pudo haber soportado la estructura antes del colapso, proporcionando una visión integral del incidente. Con la finalidad de sentar bases, el equipo DNB, sobre pedido del equipo de Protección Civil de México, realizó en primera instancia el análisis preliminar del motivo de colapso de la línea 12 del metro, que se encuentra entre las estaciones Olivos y Tezonco, con el fin de determinar el fallo del mismo, realizando múltiples actividades en las que se incluye documentar con fotografías con el fin de utilizarlas como evidencias, generando las siguientes observaciones. Otras de las actividades que se realizó fueron las revisiones de las más de 13.000 carpetas de expediente existentes sobre la línea 12, permitiendo a estas plantear de forma preliminar que el accidente fue provocado por una falla estructural asociada a al menos una de las siguientes condiciones: fallas en el proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión del perno, falta de pernos Nelson en los traves que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, además de soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas, indicando los resultados del análisis de manera preliminar que el colapso ocurrido se debió al pandeo de las vigas del norte y sur, facilitado por las deficiencias ya mencionadas, dando como resultado partes de la estructura estando sometidas a cargas que no deberían, creando distorsión del marco transversal central, y la inclinación y propagación de grietas. Sumándose esto a la fatiga, además de esta primera investigación, se presentó un dictamen final elaborado con análisis estructurales, teniendo este dictamen final como resultado la comprobación del análisis preliminar, indicando que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en la longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Como resultado, la estructura compuesta estaba operada como dos vigas paralelas independientes, una viga formada de concreto y otra viga de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas. Lo anterior creó condiciones que llevaron a la distorsión del marco transversal central y la inclinación y propagación de grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad estructural para soportar la carga. Comenzaremos por el esfuerzo, el cual es la resistencia interna ofrecida por una unidad de área material, del cual está hecho un miembro a una carga externa aplicada, y el esfuerzo se calcula con la fuerza sobre el área. Veremos más de un tipo de esfuerzo, por ejemplo el esfuerzo normal, que es el que actúa perpendicularmente a la sección transversal del miembro de carga, y este se calcula al dividir la fuerza aplicada sobre el área de la sección transversal. También veremos el esfuerzo cortante. La fuerza cortante aplicada es resistida uniformemente por el área de la parte que se está cortando y produce un nivel uniforme de fuerza cortante a través del área. Este se calcula dividiendo la fuerza aplicada sobre el área sometida al corte. Y no solo se verán tipos de esfuerzos, sino también tipos de cargas. Por ejemplo, las cargas axiales, que son aquellas que actúan a lo largo del eje longitudinal de un elemento estructural, como una barra, un cilindro o una columna, siendo estas cargas las que se aplican directamente a lo largo del eje central del elemento.
También veremos las cargas cortantes, que son las que son aplicadas perpendicularmente a la sección transversal de un elemento. Además, se verán las cargas de apoyo o de sustentación, que son fuerzas aplicadas perpendicularmente a la sección transversal de un elemento estructural. Además de abordar ciertos conceptos más referentes hacia el ámbito estructural, como vienen siendo los diafragmas de una estructura, que es un elemento estructural tridimensional, con dos de sus dimensiones mucho mayores que la restante. Otro concepto vendría siendo el contraventeo, que es más una técnica utilizada para mejorar la estabilidad y resistencia de una estructura. Se utiliza especialmente en edificios altos o en zonas sísmicas. También veremos las vigas y subvigas. Una viga es un elemento estructural primario utilizado para soportar cargas transversales en una estructura, mientras que las subvigas son las estructuras de las cuales se compone una viga. Para este proyecto también se tuvieron que echar mano de ciertos aspectos fundamentales, como por ejemplo las especificaciones del tren, hablando de peso, dimensiones, cargas máximas a las que soporta y velocidades a las que viaja. Eso hablando de los trenes, porque también necesitamos los tipos de concreto y las especificaciones con las que estaba construida dicha línea. Por ende, obviamente también necesitamos los materiales y las resistencias del acero utilizado en las vigas, del acero utilizado para los pernos, así como distancias y los planos de las vigas, por qué subvigas estaban formadas, cómo estaban hechas estas subvigas y claro, las cargas a las que se estaba sometiendo dicha estructura. Para los cálculos se utilizó el número de personas máximo por vagón, el cual es 210 personas, con un peso promedio de 74.8 kilogramos. Con esto se puede determinar el peso total máximo de pasajeros y así a su vez con el peso del metro se logró determinar el peso total del metro añadido al peso total máximo de los pasajeros. Con esto se puede determinar las fuerzas que actúan sobre los pernos, vigas y subvigas. Para el peso de las vigas norte y sur se utilizó una cantidad de 80 toneladas, el cual es el peso de las vigas y la cantidad de vigas utilizadas en la estructura, las cuales fueron dos vigas, la viga norte y la viga sur. En cada viga se unen tres pernos, tres al lado norte y tres en el lado sur. En la imagen se puede observar en rojo el área de fallo de la estructura, que se ubica principalmente en 4 subvigas unidas a la viga norte y a la viga sur, donde cada subviga está unida por 3 pernos. Ya una vez determinado el número de pernos que se ubican en la estructura, con el peso determinado anteriormente del peso máximo de los pasajeros y el peso del metro, se puede determinar el valor de la fuerza que interactuará en cada perno. Este se calcula dividiendo el peso del vagón más el peso de los pernos entre el total de pernos, dándonos así el peso que interactúa en cada perno. Con este valor podemos calcular el esfuerzo cortante sometido en cada perno, que es la fuerza que acabamos de obtener entre el área de cada perno, considerando el diámetro de 25 milímetros, el cual fue utilizado en la estructura. Los siguientes datos a analizar serían la viga norte y la viga sur, las cuales están unidas por subvigas, las cuales se encuentran unidas mediante pernos. En estas vigas interactúan más fuerza debido al peso de las vigas y de las subvigas sobre ellas, además del peso de los pernos. En las vigas norte y sur se calculó un esfuerzo normal, el cual se calcula mediante la fuerza entre el área de cada viga. De la misma forma podemos calcular el esfuerzo en las subvigas. En las siguientes partes de la estructura también se analizarán como lo serán el cabezal de concreto y la columna de concreto. En estos interactúan diferentes pesos debido a los pesos del cabezal y la columna, los cuales en el cabezal afectan el peso del panel precolado, el de las vigas norte y sur, el de las subvigas, el de los pernos, el del vagón y además del peso máximo de las personas que viajan en él. Este esfuerzo es un esfuerzo normal calculado de la misma manera que se calculó en el panel precolado, el esfuerzo en las subvigas y en las vigas. Además, en la columna de concreto se utilizó un esfuerzo normal directo debido a que la carga era
es perpendicularmente aplicada sobre la columna de concreto, siendo así la fuerza total de todo el sistema entre el área de cada columna. Con esto se logró determinar el esfuerzo en cada parte de la estructura comparado con el esfuerzo calculado y los criterios de diseño, determinando así que el esfuerzo cortante sometido en cada perno sobrepasó el criterio de diseño, provocando así la falla en la estructura. En la siguiente imagen se representa una viga con sus respectivos pernos, la cual estaba ubicada en la estructura. Con esto se logró obtener que en toda la estructura los únicos miembros que no cumplieron con los criterios de diseño fueron los pernos, ya que se comprobó que las cargas que se dividían en cada perno sobrepasaban, ocasionando diferentes fallas posteriormente después de la ruptura en la estructura. En conclusión, alcanzamos los objetivos planteados. Determinamos el esfuerzo máximo que la estructura pudo haber soportado antes del colapso. Nuestros resultados nos dieron que el esfuerzo calculado en cada perno superó el criterio de diseño según las especificaciones del material. Confirmamos la hipótesis elaborada por la consultora DNB, que decía que el daño se originó por un sobreesfuerzo de los pernos, ya que estos excedieron los límites de diseño establecidos. Los resultados de nuestro análisis fueron cruciales para comprender las causas del accidente, y esperamos de verdad que este análisis contribuya a la implementación de medidas correctivas necesarias para mejorar la seguridad de las infraestructuras en el futuro.